Evangelio de hoy miércoles 5 de febrero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 6 versículo 1 L6. En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón, y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decían: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Marcos nos presenta un episodio impactante en la vida de Jesús, su regreso a Nazaret, la ciudad donde creció. Sin embargo, lejos de recibirlo con júbilo y admiración, sus propios paisanos lo rechazan. Este pasaje es un reflejo del misterio del corazón humano, que muchas veces se resiste a aceptar la verdad cuando ésta desafía sus expectativas y prejuicios. Jesús llega a su tierra acompañado de sus discípulos y, como era su costumbre, enseña en la sinagoga. Sus palabras dejan asombrados a sus oyentes. Reconocen su sabiduría y la autoridad con la que habla. Sin embargo, en lugar de acogerlo, surge en ellos una duda venenosa: ¿no es este el carpintero, el hijo de María? En esta pregunta se esconde el verdadero motivo de su rechazo, la incapacidad de ver más allá de lo que ya conocían de Jesús. Para los habitantes de Nazaret, Jesús era alguien común. Lo habían visto crecer, conocían a su familia. Sabían de su oficio de carpintero. No podían aceptar que alguien que había llevado una vida aparentemente ordinaria fuera ahora un maestro con sabiduría y poder divino. Sus corazones estaban cerrados. No por falta de evidencia, sino por orgullo y prejuicio. Este rechazo no es un caso aislado. En muchos momentos de la historia, y aún en nuestros días, la humanidad ha tenido dificultades para reconocer la acción de Dios cuando no se manifiesta de la manera que esperamos. Nos cuesta aceptar que Dios puede hablarnos a través de personas comunes, de circunstancias sencillas, de eventos que parecen insignificantes. Jesús responde al rechazo con una afirmación contundente. Un profeta solo es despreciado en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Con estas palabras, nos recuerda que el rechazo no es un signo de fracaso, sino una constante en la misión de los enviados de Dios. Muchos profetas antes que él fueron rechazados por su propio pueblo. Lo más sorprendente de este pasaje es que el Evangelio nos dice que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, salvo curar a algunos enfermos imponiéndoles las manos. La falta de fe de los habitantes de Nazaret limitó la acción de Jesús. No porque su poder tuviera restricciones, sino porque Dios respeta nuestra libertad. Él no impone su gracia a quienes no quieren recibirla. Aquí se nos plantea una gran enseñanza. La fe es el canal por el cual Dios obra en nuestra vida. Cuando cerramos nuestro corazón con incredulidad,
Nos privamos de los milagros que Él quiere realizar en nosotros. No es que Dios deje de ser poderoso, sino que nosotros nos alejamos de su acción transformadora. ¿Cuántas veces nos comportamos como los habitantes de Nazaret? ¿Cuántas veces nos cuesta reconocer la presencia de Dios en nuestra propia vida y en la de quienes nos rodean? A veces, buscamos a Dios en lo extraordinario y pasamos por alto que Él está en lo cotidiano. En las personas con las que convivimos, en los pequeños detalles de cada día. Este Evangelio también nos invita a reflexionar sobre el peligro de la familiaridad. Cuando nos acostumbramos a algo, corremos el riesgo de perder la capacidad de asombro. Los nazarenos no podían ver en Jesús al Mesías porque lo conocían demasiado bien en su humanidad. Nosotros también podemos caer en la trampa de volvernos indiferentes a Dios por el simple hecho de que su presencia nos resulta cotidiana. Jesús se asombra de la incredulidad de su pueblo. Es una de las pocas veces en los evangelios donde se menciona que Él se sorprende. No se trata de un asombro de ignorancia, sino de dolor. Su propio pueblo, que debía recibirlo con amor, lo rechaza. En este detalle vemos la profunda humanidad de Jesús, quien experimenta el dolor del rechazo como cualquiera de nosotros. A pesar de este rechazo, Jesús no se detiene. No se deja paralizar por la incredulidad de su gente. Continúa su misión, va a otros pueblos. Sigue predicando y realizando milagros. Esto nos deja una enseñanza fundamental. El rechazo no puede ser un obstáculo para nuestra misión. Muchas veces, cuando enfrentamos rechazo, nos desanimamos. Nos cuesta seguir adelante cuando sentimos que no somos comprendidos o valorados. Pero Jesús nos muestra que debemos perseverar. Que nuestra fe no puede depender de la aceptación de los demás. En nuestro mundo actual, hay muchas formas de incredulidad. A veces, nos enfrentamos al rechazo cuando queremos vivir nuestra fe con coherencia. Quizás, en nuestra propia familia. En nuestro entorno laboral o en nuestra sociedad. Nos encontramos con críticas y burlas por seguir a Cristo. Este Evangelio nos recuerda que no estamos solos. Que Jesús vivió lo mismo antes que nosotros. Este pasaje nos invita a preguntarnos, ¿estamos abiertos a reconocer la presencia de Dios en lo cotidiano o nos dejamos llevar por prejuicios y expectativas humanas? La fe no es solo creer en lo que es evidente, sino abrir el corazón a lo que Dios nos quiere revelar, aunque no encaje en nuestra lógica. Nazaret es el símbolo de todas aquellas veces en que limitamos la acción de Dios con nuestra incredulidad. Pero Jesús nos muestra que el rechazo no es el final de la historia. A pesar del rechazo de su pueblo, su misión continuó y su mensaje llegó a todo el mundo. Que este Evangelio nos ayude a fortalecer nuestra fe. A no dejarnos vencer por el rechazo y a abrir nuestros ojos para reconocer la presencia de Dios en nuestra vida. No pongamos límites a su acción. No endurezcamos nuestro corazón. Dios sigue hablando. Sigue obrando milagros, sigue invitándonos a confiar en Él. Que el Señor nos conceda un corazón humilde y dispuesto. Para que no repitamos el error de los nazarenos. Que podamos ver a Dios en lo cotidiano y recibir con gratitud la obra que quiere realizar en nosotros. El rechazo de Jesús en su propia tierra es un recordatorio de que muchas veces, lo más difícil no es creer en Dios, sino aceptar la forma en que Él se nos revela.
La gente de Nazaret tenía su propia idea de quién debía ser el Mesías. Y Jesús no encajaba en esa imagen. Ellos esperaban a un líder poderoso. Quizás con apariencia majestuosa. Pero Jesús era alguien a quien conocían de cerca, un hombre sencillo. Este mismo error sigue presente hoy en día. A veces, esperamos que Dios se manifieste de manera espectacular, con señales y prodigios visibles. Y olvidamos que su presencia es constante en nuestra vida, aunque no siempre la percibamos de inmediato. Dios actúa en lo ordinario, en lo sencillo, en lo cotidiano. Los habitantes de Nazaret se preguntaban: ¿no es este el carpintero? No podían concebir que alguien que había trabajado con sus propias manos, que había crecido entre ellos, pudiera ser el enviado de Dios. Su incredulidad no estaba basada en la falta de pruebas, sino en su incapacidad para aceptar que Dios puede actuar de formas inesperadas. Este pasaje también nos desafía a preguntarnos: ¿reconocemos a Jesús en nuestra propia vida? ¿O estamos tan acostumbrados a su presencia que hemos dejado de asombrarnos por su amor y su gracia? La familiaridad con lo sagrado puede ser peligrosa si nos hace perder el respeto y la reverencia por lo divino. Jesús no pudo realizar muchos milagros en Nazaret debido a la incredulidad de su gente. Esto nos enseña que la fe no es solo un sentimiento, sino un canal a través del cual Dios actúa en nuestras vidas. Cuando nos abrimos a Él con confianza, su poder se manifiesta de manera plena. Pero cuando nuestro corazón está cerrado, limitamos su acción en nosotros. La fe no es solo creer en Dios, sino confiar en Él. Muchas veces decimos que creemos, pero vivimos como si no lo hiciéramos. Cuando enfrentamos dificultades, ¿realmente confiamos en que Dios tiene el control? ¿O nos dejamos dominar por la desesperanza y el miedo? Jesús se asombra de la incredulidad de su pueblo. Es un asombro de dolor, no de sorpresa. Él conoce el corazón humano y sabe que la falta de fe nos priva de recibir las bendiciones que Dios quiere darnos. Su deseo es salvarnos, restaurarnos, llenarnos de vida, pero respeta nuestra libertad para aceptar o rechazar su gracia. El rechazo que sufrió en Nazaret es un anticipo del rechazo que enfrentará a lo largo de su ministerio y, finalmente, en la cruz. Pero esto no lo detiene. Jesús sigue adelante. Sigue predicando, sigue amando, sigue entregándose. Este es un ejemplo para nosotros. Cuando enfrentemos rechazo o incomprensión por nuestra fe, no debemos desanimarnos ni abandonar nuestra misión. A veces, el rechazo viene de donde menos lo esperamos. Puede venir de nuestra propia familia, de nuestros amigos, de aquellos que deberían apoyarnos. Esto puede ser doloroso. Pero no debemos perder la esperanza. Jesús nos enseña que nuestro valor no depende de la aprobación de los demás, sino del amor de Dios. El hecho de que Jesús no haya sido aceptado en Nazaret nos muestra que la verdadera fe no se basa en lo que vemos, sino en lo que creemos. Si su propia gente, que lo conocía desde niño, no pudo reconocerlo, significa que conocer a Jesús no es suficiente. Es necesario abrir el corazón para recibirlo con fe. ¿Cuántas veces nosotros mismos limitamos la acción de Dios en nuestra vida? ¿Cuántas veces dudamos de su poder? La fe no es simplemente decir que creemos, sino vivir de acuerdo con esa creencia. No podemos pedir milagros y
Al mismo tiempo, dudar de que Dios pueda realizarlos. El problema de los habitantes de Nazaret no era la falta de información sobre Jesús, sino la dureza de su corazón. Sabían quién era, conocían su historia. Pero se negaban a aceptar que Él era más de lo que ellos pensaban. Esto nos lleva a reflexionar, tenemos una imagen limitada de Dios, le ponemos condiciones a su acción en nuestra vida. Muchas veces pedimos pruebas, señales, garantías antes de creer. Pero la verdadera fe no espera evidencias para confiar. La fe es confiar en Dios aun cuando no entendemos todo, aun cuando no vemos el camino. La fe es un acto de entrega, un salto en los brazos de Dios. Sin necesidad de verlo todo con claridad. Los habitantes de Nazaret querían pruebas antes de creer. Pero Jesús nos enseña que creer es abrir el corazón antes de exigir señales. Cuando nos fiamos de Dios, nuestra vida se transforma, porque dejamos de depender solo de nuestras fuerzas y permitimos que su gracia nos sostenga. Este pasaje del Evangelio nos recuerda que no siempre seremos comprendidos o aceptados. Especialmente cuando vivimos de acuerdo con nuestra fe. Pero esto no debe desanimarnos. Jesús mismo enfrentó el rechazo. Y aún así continuó con su misión. Sigamos su ejemplo y no permitamos que el miedo al rechazo nos haga apartarnos del camino de Dios. La incredulidad de Nazaret nos advierte sobre el peligro de la autosuficiencia espiritual. Si creemos que ya lo sabemos todo sobre Dios, que no tenemos nada nuevo que aprender, podemos cerrar nuestro corazón sin darnos cuenta. La fe siempre debe ser humilde, dispuesta a sorprenderse. Abierta a la acción de Dios en lo cotidiano. Jesús, aunque rechazado, sigue adelante. Su amor no se detiene ante la incomprensión. Esta es una gran lección para nosotros. Cuando enfrentemos dificultades en nuestro camino de fe, no debemos rendirnos. Dios sigue obrando. Incluso cuando no lo vemos, incluso cuando no sentimos su presencia de inmediato. Hoy es un buen día para preguntarnos, ¿cómo es nuestra fe? ¿Está viva y confiada en Dios, o es una fe que se deja llevar por la duda y el escepticismo? Pidamos a Jesús que aumente nuestra fe, que nos ayude a reconocerlo en lo cotidiano y que nos dé la gracia de confiar en Él. Incluso cuando no entendemos todo lo que sucede en nuestra vida. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.